Les decía, el más grande de todos los cubanos, del héroe nacional de nuestra linda isla de Cuba, José Martí, en una ocasión dijo estas palabras: la muerte no es verdad cuando se ha cumplido con la obra de la vida. Y esa es una de las verdades más grandes que ese hombre escribiera, que dijera, y las escribió en ocasión de la partida de una figura importante de su época, admirada por él. Yo creo que son palabras que a la luz de la Biblia están muy bien avaladas y pueden describir la vida del pastor Felipe, que sencillamente se nos adelantó, pues la muerte nunca, nunca es verdad, o nunca, nunca es el fin de la vida cuando se ha aprendido a vivir la vida a la manera de Dios y para la gloria de Dios. Quiero invitarles que vengan conmigo a la Biblia entonces y leamos juntos 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Yo les había prometido en el último sermón que tuvimos que íbamos a continuar con Romanos, pero hoy vamos a hacer un alto ahí en Romanos para tocar este tema. Yo creo que sin proponérmelo, confieso, me di cuenta ahorita sentado ahí de que es bastante pertinente en un sentido para todos ustedes hoy hablar de esto. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Y le voy a poner por título a nuestro sermón en esta mañana o en esta tarde ya: llaves para vivir sin miedo. Necesitamos aprender a vivir sin miedo, y más cuando se está pasando por una situación como la partida de un ser querido, del pastor en este caso, Felipe. Y he escogido como texto ese pasaje en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 7. Y hay otros pasajes que les voy a dar, y eso sí, les recomiendo que lo lean luego. Josué capítulo 1, versículos 5 al 9, y el Salmo 27 también son otros dos textos que me van a acompañar en esta tarde. Vamos entonces a 2 de Timoteo 1:7. No, le quisiera pedirle nos pongamos de pie. Y aquí tenemos el pasaje en la pantalla, si quieren leerlo en la pantalla. Vamos a leerlo todos a una voz. Amén. 3. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Señor y Padre amado, te alabamos y te damos las gracias por lo que tú nos has dado, Señor, y por lo que entendiste a bien no darnos de acuerdo con tu palabra. Gracias porque nos ha dado un tesoro glorioso, maravilloso, tesoro que has depositado en vasos de barro, pero que no por eso deja de ser precioso, oh Dios del cielo. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a vivir de acuerdo a todo aquello que hemos recibido de ti, de tal manera que nuestras vidas puedan manifestar tu gloria, aún en los tiempos difíciles
y los tiempos de angustia, de dolor y de desesperación. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Pueden sentarse, amados. Aunque he tomado este texto como punto de partida, si Dios nos permite, en los próximos encuentros que tengamos, vamos a tener otras enseñanzas partiendo de ese mismo pasaje, pero moviéndonos como lo hemos hecho siempre a través de toda la Biblia. Y siendo que este es nuestro texto base, no lo vamos a dejar ni un solo instante en los próximos días. Pero quiero, como ya les dije hace un momento, que tengan, si es posible ante sus ojos, si se puede poner en la pantalla, Josué capítulo 1, versículo 5 al 9, maravilloso también, y el Salmo 27:1. Ahora bien, yéndonos del Nuevo Testamento al Antiguo y ubicándonos en el libro de Josué, capítulo 1, me gustaría que ustedes siguieran conmigo ahí. La historia que da inicio al libro de Josué, si ustedes se fijan, comienza con una frase que cambia todo lo que ha de seguir a continuación, versículo a versículo, capítulo a capítulo del libro de Josué. La frase a la que me refiero es esta. En el capítulo 1 de Josué dice: mi siervo Moisés ha muerto. Usted la puede ver ahí en el primeros versículos de Josué capítulo 1. Esa frase, mi siervo Moisés ha muerto, cambia todo lo que sigue a lo largo del libro de Josué. Esta no es solo una nota histórica, hermanos. Es una frase que revela, que anuncia que la nación de Israel, la iglesia del Antiguo Testamento, está atravesando por un periodo de crisis, y no una crisis cualquiera. Su líder, su pastor, acaba de morir. Y muere en unas circunstancias difíciles para toda la nación, para toda la familia, para toda la iglesia del antiguo pacto. Si usted se fija en el contexto, los hijos de Israel se encuentran en el desierto. No han entrado a la tierra prometida, no han entrado a Canaán. Todavía no han tomado posesión de la tierra. Todavía le queda algo de tiempo en el desierto. Han avanzado mucho, han dejado atrás Egipto, han dejado atrás mucho del desierto, pero todavía no han entrado en la tierra de reposo, en la tierra prometida. Pero también tienen delante de ellos, de acuerdo con lo que nos enseña la Biblia, a muchos enemigos que enfrentar. Tienen añadido a eso un inmenso río que deben cruzar. Enemigos que están bien armados y fortificados. Naciones que llevan mucho tiempo habitando en la tierra prometida. El futuro para ellos se presenta bastante incierto e inseguro. Y en medio de esas circunstancias, repito, su pastor acaba de morir. Mi siervo Moisés ha muerto, le dice el Señor a Josué.
Y es, amados hermanos, precisamente en ese momento de crisis, en ese momento de transición, en ese momento de temor, en ese momento de responsabilidad y de mucha inseguridad, en donde Dios habla. Y Dios habla a Josué. Ahora noten, lo que Dios da a Josué no es una estrategia militar. No. Dios tampoco le da a Josué un mapa para seguir. Tampoco le da un plan político para llevarlo a la acción. Lo que Dios hace, en lugar de todo eso, yo lo voy a llamar, es darle a Josué algunas llaves. Podríamos llamarlo también claves. Llaves o claves para no quedarse paralizado en medio de la situación en que están. Para no quedarse estancados en medio del duelo y del dolor por la pérdida de su pastor, de Moisés. Les da llaves para que no se vuelvan atrás, frustrados o temerosos. Les da claves para que no vivan dominados por el miedo, para que no se dejen arrastrar por las circunstancias. Si usted lee el pasaje en el capítulo 1 de Josué, usted se va a dar cuenta que 4 veces, fíjese, 4 veces en ese capítulo 1, Dios dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. No porque Josué fuera naturalmente un hombre fuerte, sino porque Dios sabe que el miedo era una realidad con la cual tendrían que lidiar los hijos de Israel en toda esta travesía que estaban llevando adelante. Pero también Dios quiere asegurarle que su promesa es real, que su promesa no fallará. Mire el texto en el capítulo 1, Dios le dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Ese es el contexto en el que quise ubicarlos en esta mañana, en esta tarde, para que tratemos de sacar de ese pasaje cuáles son las llaves o las claves que Dios nos está ofreciendo a fin de que no vivamos esclavizados a nuestros temores, a fin de que no seamos esclavos de las circunstancias o de cualquier otra cosa propia o extraña que puedan surgir en nuestras vidas. Es importante, amados hermanos, que nosotros nunca perdamos de vista que tenemos que luchar con temores, que el miedo no desaparece por sí solo. Usted y yo tendremos que batallar toda nuestra vida con temores de alguna o de otra índole. Pero eso no es lo maravilloso. Lo maravilloso es que nosotros tenemos de Dios los recursos, las llaves para lidiar con el miedo, para lidiar con los temores y salir victoriosos. ¿No dicen amén? Eso es lo precioso. Y no quisiera que lo perdamos de vista. Al igual que los hijos de Israel en los días de Josué, usted y yo, en este tiempo en el que vivimos, también estamos parados en algún sentido entre lo que quedó atrás, nuestro pasado,
y lo que Dios nos ha prometido y tenemos por delante. En ese sentido, estamos igual que los hijos de Israel. Ahora bien, la pregunta importante aquí no es si vamos a sentir miedo, si vamos a quedarnos paralizados porque no sabemos cuándo debemos dar el siguiente paso o cómo debemos darlo. La pregunta no es esa. La pregunta para mí en esta mañana es la siguiente. ¿Estaremos dispuestos a seguir avanzando, a seguir caminando, usando las llaves que Dios nos ha dado en su palabra? ¿O vamos a decidir avanzar en nuestra propia fuerza o confiando en cualquier otra persona o cosa que no sea el Dios de nuestra salvación? Esa es una pregunta importante, y con esa pregunta en mente vamos entonces a ver de la forma más rápida cuáles son las llaves que Dios nos ha dado, de acuerdo con el libro de Josué, capítulo 1, versículos 5 al 9. Llave número 1. Dios nos ha dado la seguridad de su continua presencia en nuestras vidas. Eso es lo primero. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. La misma promesa que hizo a Josué. Verso 5 dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Usted y yo necesitamos asegurarnos de que tenemos esa promesa. Necesitamos asegurarnos de que la presencia de Dios es una realidad que no depende de mis sentimientos, que no depende de las circunstancias en las que vivo, que no depende del país en el que me encuentre. La presencia de Dios depende única y exclusivamente de Dios mismo. Y Él no puede negarse a sí mismo, Él no miente. Él prometió a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo. Y asimismo ha prometido a la iglesia en el nuevo pacto estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No estamos solos. Esa es la primera llave, es esa. Debemos llegar al punto en que nuestra convicción de su presencia sea algo no negociable. Muchas veces cuando las cosas no nos van bien, decimos, no siento a Dios, no veo a Dios por ninguna parte. Pero recuerde que la presencia de Dios no depende de las circunstancias en las que vivimos. Ser un hombre o una mujer valiente por uno mismo no nos va a garantizar nunca una victoria definitiva. No. A lo mucho, intentar ser valientes por nosotros mismos puede garantizarnos victorias temporales. Pero la valentía que asegura una vida victoriosa, de acuerdo con lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras, es la que descansa en la fidelidad de Dios. Es la que descansa en la promesa de Dios. Como estuve con Moisés, también estaré contigo. O dicho en palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo capítulo 28 versículo 20. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si su valentía tiene ese fundamento,
usted puede tener confianza que hay una victoria segura. Como dice el himno, la victoria es segura a las huestes de la fe. Es una victoria que nadie podrá arrebatarnos, porque está fundamentada, repito, no en la fuerza humana, no está fundamentada en las circunstancias, se fundamenta en una realidad mayor. Esa realidad es Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Esa realidad es el Espíritu Santo como Paracletos o Consolador amado que Él envió para que estuviese con nosotros todos los días. Esa realidad es Dios el Padre como fiel guardador de sus promesas. No estamos solos, estamos más acompañados de lo que muchas veces sentimos, creemos e imaginamos. El Dios Trino ha prometido estar con nosotros. Bendito sea su nombre. Ahora bien, esa presencia prometida del Dios Trino se hace acompañar por una segunda llave o clave de acuerdo con lo que vemos en el libro de Josué capítulo 1. Y ahora en el versículo 8 tenemos esa clave. Y no es más que la palabra de nuestro Dios, amados. Necesitamos tener la palabra de Dios como firme ancla de nuestra fe contra los temores. Mira el texto, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Es el mandato de Dios, es el llamado de Dios y es la responsabilidad de Josué, ahora como pastor sustituto de Moisés. Si algo debe marcar la vida de un pastor, es su compromiso total, radical y completo con la pura palabra de Dios. Eso distingue a un verdadero pastor de los falsos pastores. Eso distingue a un verdadero cristiano de los falsos cristianos. Amados, la lectura y meditación en la palabra de Dios no es una opción en la vida de un creyente. No es una opción en la vida de un pastor. Repito, es un mandamiento divino. La Biblia, la palabra de Dios, es el alimento que no debería faltar nunca en nuestra mesa. Es la lámpara que debe iluminar continuamente nuestras vidas, nuestros hogares, nuestros pies. Como dice el salmista, es la luz que debe marcar la senda, el camino por el que usted y yo debemos caminar, debemos transitar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, versículo 105, si mi memoria no me traiciona. Sin la palabra, amados, nunca conoceremos personal e íntimamente a Jesucristo, la palabra que se hizo carne. El ancla de nuestra fe, de acuerdo con lo que Pablo enseña en la epístola a los Hebreos capítulo 6, versículo 19. Jesucristo, amados, no es un ancla decorativa. No sé si usted habrá visto, pero suelo ver luego en muchos hogares cristianos colgado en la pared un ancla con un pasaje bíblico muy bonito. Decora bien la casa, la oficina. Pero Jesucristo no es un ancla decorativa. Es un ancla firme, segura. Es el ancla que no se mueve cuando arrecian las olas. En las olas inmensas de embravecido mar. Ese himno tan antiguo que ya no se canta y que la mayoría ya no conoce. Ahí está Jesucristo como firme ancla.
las olas embravecidas del mar no pueden hacerla moverse. No se suelta cuando el viento es contrario y sopla frenético contra la barca, porque está bien arraigada en la profundidad del océano. Nuestra ancla no depende del estado del mar. No importa cómo esté el mar, cómo esté el océano, ella permanece firme. Y el verdadero creyente, el verdadero hijo de Dios, descansa no porque el mar esté calmado, no, sino porque el ancla está bien afirmada. No importa cómo esté el mar, no importa cómo estén las circunstancias, no importa cómo anden las redadas, no importa si todo se está cayendo a pedazos alrededor nuestro. El ancla está bien afirmada. Aleluya. Ignorar estas cosas, amados hermanos, ignorar la palabra de Dios, es el mejor alimento para tus temores y mis temores. Ignorar quién es Él, lo que ha hecho y lo que nos ha dado, es el mejor alimento para nuestros temores, nuestros miedos. Cuando se ignora la palabra de Dios, usted y yo estamos caminando a convertirnos en paralíticos espirituales. Cuando ignoramos la palabra de Dios, usted y yo estamos dando pasos para convertirnos en una especie de barcos que van a la deriva en medio de un mar agitado y tempestuoso. Necesitamos la palabra de Dios como el ancla firme para nuestra fe. De lo contrario, no vamos a permanecer. Lo importante para los hijos de Israel en los días de Josué no era la figura física de Moisés. Los hebreos habían hecho demasiada dependencia de Moisés. Por eso cuando Moisés muere, Dios tiene que hablar de la manera en que habla a Josué. Porque era importante que el pueblo entendiera que aunque el pastor había partido, por encima de la figura humana, había un pastor que nunca partiría. Había un pastor cuyos días son desde los días del principio de la eternidad. El pastor de los pastores seguía sentado en el trono. Y él seguía liderando, seguía guiando a su pueblo. Ahora él escogía un nuevo hombre, a Josué. Pero él seguía sentado en el trono. Algo semejante sucedió en los días del profeta Isaías. Si usted va al libro de Isaías, capítulo 6, usted se da cuenta que la visión que Isaías tuvo de la gloria de Dios, ¿en qué año la tuvo? ¿Alguno lo recuerda? Dice el profeta Isaías en el capítulo 6, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. No es casualidad. Cuando parece que la esperanza se ha muerto, cuando parece que la figura que te ha motivado e inspirado ya no estará nunca más contigo, Dios entra en la escena para decirle: yo sigo sentado en el trono. Yo sigo sentado en el trono. Y es lo mismo que nos está diciendo hoy. La palabra no ha muerto. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece
para siempre. De manera que necesitamos tener una convicción firme de la presencia de Él con nosotros. Necesitamos arraigarnos en su palabra como la firme ancla de nuestra fe. Pero también necesitamos una tercera llave. Y volvemos a Josué. La tercera llave es el mandato divino. El mandamiento de Dios. ¿Y cuál es el mandamiento de Dios a Josué? Hace un momento les dije que 4 veces Dios repite la misma palabra, la misma frase a Josué. 4 veces en ese capítulo. Mírelo allí. Versículo 6. Esfuérzate y sé valiente. Versículo 7. Esfuérzate y sé muy valiente. Versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y luego, en el versículo 18, ahora Dios pone en boca del pueblo ese mismo mandamiento. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Si usted se fija en el texto, el mandamiento de Dios a Josué va acompañado de la promesa de victoria, de la promesa de éxito. No hay posibilidad al fracaso. Estoy poniendo en tus manos las llaves que te van a conducir a una victoria segura y completa. No hay posibilidad de fracaso. Dios no está mandando a Josué, lánzate a ver si lo logras. No, dice, ve, porque yo he entregado todo lugar que pisare la planta de tus pies. Ese es el compromiso de Dios. Dios está comprometido con su pueblo. Dios está comprometido con sus hijos. Así que cuando Dios repite una y otra vez lo mismo, no es para cansarnos, no es para que te aburras, no es para obstinarnos oyendo lo mismo. Es para recordarnos, o es porque Dios sabe que por ti mismo, por mí mismo, ni ustedes ni yo, ni Josué ni la nación, por ellos mismos eran suficientes para hacer la obra de Dios y tener éxito. Dios sabía eso. Dios sabe que su obra no avanza por la fuerza humana. La fuerza bruta no sirve para hacer la obra de Dios. La obra de Dios solamente avanza en el poder del Espíritu Santo, nos dice el Señor en Zacarías capítulo 4 versículo 6. Así que tu fuerza, Josué, no sirve para nada. Tú necesitas mi fuerza. Por eso te estoy dando el mandamiento, te lo repito una y otra vez. Tienes que trabajar, tienes que esforzarte, pero el resultado final de la obra lo garantizo yo. Yo estoy comprometido con el éxito. Usted haga lo que yo mando y deje en mis manos las consecuencias. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Esa es la gran verdad. Dios sabe que los temores son una realidad con la que tendremos que lidiar mientras caminamos por este mundo, mientras estamos en este cuerpo. Pero también sabe que su promesa es más fuerte que cualquier temor. Es más fuerte que cualquier tempestad, que cualquier circunstancia. Por eso una y otra vez da el mandato. Esfuérzate y sé valiente. Y luego acompaña el mandato con la promesa. Yo estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente. Yo he entregado en tus manos todo lugar que pise la planta de tus pies.
yo he asegurado para ti la victoria. Tú solo conténtate con obedecer, con tomar las llaves, con aplicar la palabra, con vivir bajo la convicción de que yo estoy contigo. No importa lo que suceda. No importa si las temperaturas bajan más de lo que ya han bajado en estos días. Yo estaré presente. Yo no te dejaré solo. Yo seguiré caminando contigo. Llénate con la palabra. Aliméntate con el pan vivo que descendió del cielo. No pierdas tu tiempo alimentándote con comida chatarra, que abunda mucho en este mundo. Aliméntate con la palabra. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bendito sea el nombre de Jesús. Amados, esto tiene mucho que ver con nosotros. Esto no solamente tiene que ver con Josué. Esto tiene que ver con nosotros. Las mismas promesas que Dios hizo a Josué son las mismas promesas que Dios hizo a la iglesia. El mismo llamado, el mismo mandamiento lo encontramos también en el nuevo pacto para la iglesia del Nuevo Testamento. De manera que nosotros no podemos vivir de espaldas a la verdad. No podemos vivir de espaldas a la realidad. Quiero terminar en esta mañana con lo siguiente. Cuando Dios está con nosotros, amados, cuando usted no pierde de vista el hecho de que Dios es fiel a su promesa de estar con nosotros, cualquier temor comienza a perder su autoridad sobre nuestras vidas. Hace unas semanas, una hermana en San Antonio nos preguntó, pastor, dígame una cosa, ¿por qué razón o usted no tiene miedo montarse en el carro con su esposa y sus hijos y irse para Austin, como está la situación con ICE y la migra? Y mi respuesta fue sencilla. Dije, hermana, ¿sabe? Yo hace muchísimos años que aprendí a no vivir con miedo. Haber nacido en Cuba, haber tenido que vivir la mayor parte de mi vida bajo una dictadura, fue la mejor escuela que Dios utilizó para enseñarme que no tengo por qué vivir con miedo, si lo tengo a Él. Así que si Dios me puso en los Estados Unidos, no fue para que yo saliera a las calles y a las carreteras con miedo a la migra o a ICE. No. Yo siempre voy a salir porque estoy convencido de que estoy donde Dios quiso ponerme. Y cuando Él no me quiera aquí, Él me va a llevar a otro lugar. Pero ahora estoy aquí porque es aquí donde Dios quiere que esté. De manera que el miedo no me va a impedir seguir moviéndome a Austin o a cualquier lugar de los Estados Unidos en donde Dios me quiera llevar mañana. Porque entonces no sería un fiel representante de Jesucristo. No sería un siervo de Dios. Amados, lo repito, cuando Dios está con nosotros, el miedo comienza a perder autoridad. Y lo digo de una forma más bíblica. Cuando Dios está con nosotros, usted y yo somos mayoría. Si no lo cree, aquí les doy el pasaje. En el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículos 16 a 17. Ahí está la historia
de Eliseo y su siervo Giezi. Dice la Biblia en el segundo libro de Reyes que Giezi tenía mucho miedo por el gran ejército enemigo que los había cercado. Y ante su temor, Eliseo le respondió con estas palabras: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿No dicen amén? Amén. Y entonces oró al Señor: Señor, muéstrale que lo que estoy diciendo no son palabras de hombre. Leas el pasaje, solo estoy parafraseando. Dios abrió los ojos de Giezi cuando vio el ejército, los ejércitos celestiales protegiéndolos. Hasta ahí llegaron sus temores. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando Dios está con nosotros, somos mayoría. Somos mayoría. Por tanto, y con esto termino, volviendo a 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Amados hermanos, nada, absolutamente nada nos justifica para vivir con miedo. Nada. Pablo se lo dice a Timoteo: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que el Señor me los bendiga y que Él nos ayude a seguir caminando, pero siempre utilizando las llaves que Él nos ha dado para no vivir en temor. Amén y amén.